Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso les traigo esta propuesta que es un suéter sin costuras y que tiene estos detalles, no solo el punto que utilicé de base, sino que miren esta textura que se formó con estas onditas que formamos con varetas, ¿sí? Bueno, yo lo apliqué aquí en el hombro, pero ustedes pueden jugar y colocarlas donde más les guste, ¿sí? Vamos a aprender a realizar este cuello con punto elástico y a partir de este cuello nace toda la prenda, ¿sí? Bueno, ahora les voy a explicar los materiales y bueno, y todos los detalles que necesitamos para empezar a tejer nuestro suéter caladito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es elegir el material con el cual vamos a trabajar. Este suéter se puede realizar en cualquier material, ya sea lana, hilo, mix de fibras, lo que quieran. En mi caso utilicé un material que se llama, el nombre comercial que utiliza la marca es Profano, quizás las que están en Argentina la conozcan con ese nombre. Pero es un hilado semigrueso que es un mix de fibras, ¿sí? Es una mezclita, quizá no lo puedan observar bien, pero tiene una mezclita de algodón, fibra natural y fibra acrílica, ¿sí? Un acrílico. Entonces se genera un hilado muy suave, calentito. Bueno, es divino este, me encanta trabajarlo. Aparte es muy lindo para tejer. Así que bueno, yo utilicé este, pero como les digo, pueden cualquier material. Cualquier material. Se puede hacer con cualquier cosa. Bueno, elegí para este material una agujita número 6. Sí, me va a quedar bastante holgado el punto. Bueno, y después los materiales que utilizamos siempre, que son tijeras, centímetros, marcadores, agujita. Vamos a comenzar esta prenda a tejerla desde el cuello, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer un cuello elástico, ¿sí? Es el cuello que yo elegí para esta prenda. Hacemos un nudito deslizado y vamos a hacer una base de cadenas que sea el ancho que querramos de cuello, ¿sí? Yo voy a hacer 6, 2, 4, 6. En 6 cadenitas me va a quedar más o menos entre 4 y 5 centímetros el ancho de mi cuello. Y luego hacemos una cadena más para comenzar a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a, en la primera vuelta, ven, la primera hilera la vamos a trabajar del lado de las cadenas de la parte de atrás, ¿sí? Este es el rulito que tenemos atrás. Entonces vamos a hacer vuelta aquí, vamos a picar. Entonces en ese rulito sacamos hebra, ¿ven? Vamos a tener los dos rulitos en la aguja y lo pasamos por el primero. Es el segundo rulito por el primero. Esto es un punto deslizado. Entonces vamos a trabajar todos puntos deslizados. En total, en mi caso, serían 6 puntos deslizados. Ahí vamos, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a trabajar también puntos deslizados tomando solo el rulito de atrás de la cadena, ¿sí? Sería en canalé. Bien, serían nuevamente 6 puntos deslizados. Acá vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden tejer flojito, ¿sí? Una cadena, giro y voy a repetir exactamente lo mismo.
6 puntos deslizados. Bueno, esto lo van a repetir las veces que sea necesario hasta formar nuestro largo de cuello, sería así, el contorno deseado. Tienen que tener en cuenta lo siguiente: a partir de este cuello nosotros vamos a tejer el canesú. Por lo tanto, este cuello es súper importante la cantidad de vueltas que den. Una vez que ustedes terminen esta vuelta, vamos a realizar 2 puntos por cada una de estas filas que formamos. O sea, cada 2 vueltas que damos se va a formar esta especie de espiga, que ahora la van a ver mejor cuando avance un poquito. Se las voy a mostrar. Se va a ir formando con estas espigas, y aquí es donde vamos a realizar 2 medios puntos, en cada una de estas filas de espiga. Por lo tanto, nosotros necesitamos comenzar el canesú con un múltiplo de 8. ¿Sí? Así que por eso les decía que es sumamente importante la cantidad de vueltas que ustedes den de este cuello. Les tiene que ser equivalente a un múltiplo de 8. Bien, bueno, aquí tengo realizado entonces el cuello. En este caso realicé una muestra. Eso, voy a trabajar sobre una muestra, al menos aquí al principio, para mostrarles. Pero en el final, el que hice en talle L, realicé 104 vueltas. Bien, de esas 104 vueltas, recuerden que, como les dije, tiene que ser múltiplo de 8. Bien, de esas 104 vueltas tengo que seleccionar 4 para las sisas, ¿sí? Para la división entre la sisa la delantera y la sisa y la espalda. Bien, entonces ahí voy a tener 4 puntos que voy a utilizar para este sector. Por lo tanto, me quedan 100 vueltas, ¿sí? 100 puntos, mejor dicho, para dividir entre las mangas y el delantero y la espalda, ¿no? En este diseño de este suéter, lo que hice fue dividir 31 puntos para la delantera y la espalda y 19 para las mangas. ¿En qué se basa esta división de puntos? Yo sinceramente la realizo a ojo, bien, dependiendo del diseño que yo quiera realizar. Hay infinidades de formas de cómo realizar el canesú. En este caso yo lo hice así, yo siempre trabajo de esta manera. Así que lo que tienen que tener en cuenta para hacer esta división entonces es el tamaño que ustedes quieran de manga. En este caso, como voy a hacer una manga al cuerpo, digamos, no es una manga ancha ni nada, entonces lo que hice fue seleccionar esta cantidad de puntos para las mangas y un poco más. Ven que hay una diferencia bastante amplia para la espalda y la delantera, ¿sí? Pero así que, como les digo, ustedes pueden ir probando, haciendo muestras y ven cómo les resulta más cómodo. Recuerden entonces que esto es para un talle L, ¿sí? Un contorno de 100 total. Así que también esto depende del hilado, de la aguja que ustedes usen, todo. Así que bueno, yo les muestro aquí cuál fue la división que yo realicé. Bien, ahora voy a trabajar entonces en una muestra. La muestra la realicé de 56 puntos. ¿Ven? 56 vueltitas, ¿ven? 56 hileras, mejor dicho, de este punto deslizado, y formé este cuello. Entonces voy a dividir estas 56 puntos para realizar el canesú. Ahora lo que voy a mostrar es cómo unimos el cuello, realizamos la base de este cuello para comenzar el canesú, y ahí les indico cuál fue la división que yo hice. De todas maneras, esto es una muestra muy pequeña, así que no creo que la utilicen. Sí, aproximadamente van a utilizar de 90 puntos en adelante. Bueno, ¿cómo vamos a unir entonces este cuello?
¿Ven? Yo aquí terminé y no hago ninguna cadena, nada. Simplemente voy a unir con el otro lado. Ahora lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Este punto elástico que realizamos para el cuello, se van a formar estas filas, ¿ven? Estas hileras de espigas, ¿sí? Le decimos espiga por el dibujito que se forma, ¿ven? Ahí se lo pueden apreciar. Según la cantidad de puntos que ustedes realicen, van a ser las espigas que van a tener. En este caso son 6, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es picar en la primer fila de hilera de espigas que se formó en la sexta, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí dentro, ¿ven? De la espiguita voy a picar. Voy a sacar, a ver que se me mezcla con la hebra. Aquí voy a sacar hilado y voy a pasarlo simplemente realizando un punto deslizado. Recuerden que les dije que este suéter no lleva costuras, solo una muy pequeña que va a ser esta, la unión del cuello, ¿sí? Aquí van a hacer una costurita, que lo pueden realizar ahora o lo pueden realizar más adelante, no hay problema. Entonces, volvemos acá. Tenemos entonces una saqué hebra, ven, aquí en la sexta espiguita. Lo que hago aquí es una cadena y voy a picar dentro nuevamente de ese punto y voy a hacer un medio punto. Uno y voy a realizar uno más. Así voy a tener 2. Luego voy a ir a la siguiente hilera, ven, de espiguitas y voy a hacer lo mismo. Voy a picar en la sexta y realizo 2 medios puntos. Esto lo voy a repetir en toda la vuelta, ¿ven? 2 medios puntos en cada una de las hileras que se forman. En total, ahí voy a tener la cantidad de puntos que me indicaron las vueltas, ¿sí? Recuerden que, como les dije, cada una de estas filitas son 2 vueltas de puntos deslizados, ¿ok? Así que bueno, esto, como les dije, lo voy a hacer hasta finalizar. Bueno, aquí tengo terminado el cuello en una muestra que realicé más pequeña, ¿sí? Que el modelo final. En este caso, lo que hice fueron 54 puntos en total, ¿sí? Recuerden que, bueno, como les expliqué anteriormente, si ustedes llevan bien las cuentas y hacen las divisiones correspondientes en números impares, el punto va a salir, ¿sí? Entonces aquí yo ya terminé mi vuelta de medios puntos en cada una de las filas de espigas, realicé 2 medios puntos, por lo tanto ahora voy a empezar a trabajar con el punto en sí. Vamos a ir formando las esquinas, ¿sí? Estas, para comenzar, vamos a realizar 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y una más de separación, ¿sí? En el mismo punto donde, en este medio punto en donde nacieron estas cadenas, voy a realizar una vareta, ¿sí? De esta manera voy a formar la primera esquina. A continuación vamos a comenzar con el punto, que es una cadena y una vareta, dejando un espacio, aquí un medio punto sin tejer, y en el siguiente pico y realizo la vareta, ¿sí? Todas las veces los voy a comenzar así. Luego voy a seguir realizando esto, una cadena, dejo un espacio aquí sin tejer, pico en el siguiente y realizo una vareta. Cadena, salto un espacio, vareta, ¿sí? Así llegamos a la otra esquina. Bien, terminamos con una vareta, con una cadena siempre, ¿bien? Bueno, aquí
dejaría el último punto sin tejer, ven, el último medio punto aquí de la base sin tejer, y aquí ya me encuentro que tengo que realizar otra esquina, ven. Si pueden ver aquí, yo separé lo que sería la parte de las mangas, ¿sí? Aquí y aquí, y esto sería el delantero y la espalda. Bien, si se puede ver aquí, uno y uno, la espalda y la delantera son iguales, y las mangas obviamente también, ¿sí? Bueno, entonces yo llegué aquí a la otra esquina. Voy a trabajar exactamente igual que esta, solo que voy a trabajar con varetas plenas, ¿sí? Entonces ya que voy a quitar la marca y voy a trabajar en ese punto una vareta, una cadena de separación y una vareta. Bien, ahí formé mi siguiente esquina. Ahora voy a repetir lo mismo que hice aquí. Lo vamos a repetir en cada una de los lados, ¿sí? Tanto para las mangas como para el delantero y la espalda. Bien, cadena, vareta. Cadena, vareta. Y así hasta llegar a la otra esquina y realizar la B que separa las mangas del cuadro. Ya di toda la vuelta, llego acá al principio donde teníamos las cadenas, ¿sí? Entonces cuento 1, 2, 3 y voy a picar y cerrar, ¿sí? Recuerden, les quiero mostrar aquí, que no se olviden de hacer esta cadena cuando terminan, ¿sí? Hacen la última vareta, dejan acá el espacio, ¿ven? Y una cadena de separación. Entonces en esta instancia ahí pico y cierro con un punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer es introducir mi aguja en este espacio cadena, ¿ven? De la B de la esquina. Voy a sacar hebra, voy a pasar y voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 4 cadenas porque 3 es para la primera vareta y una más de separación. En total son 4. Y ahí giro mi tejido y voy a trabajar la siguiente vuelta del lado contrario al que venía trabajando, ¿sí? Esto lo voy a repetir siempre. Una vuelta de un lado, la otra vuelta del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos todo el tejido circular, lo que va a pasar en las prendas top down es que va a empezar a desfasarse las líneas estas divisorias de se va a notar ahí, digamos, en las líneas divisorias de las mangas y el cuerpo, ¿sí? Entonces va a empezar a hacer como un defecto y va a llevar toda la prenda hacia el lado en donde están tejiendo, ¿sí? Entonces, para evitar que eso pase, lo que hacemos es tejer una vuelta de un lado, giro y hago la siguiente, ¿sí? Como si estuviese haciendo un tejido rectangular, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, como les dije, este es el lado que venía trabajando, voy a girar y vamos a trabajar del otro lado. Ahora ya tengo acá, ven, las cadenitas, 4 como les dije. Tomo la azada y voy a introducirme otra vez en este espacio, voy a introducir la aguja, saco hebra y realizo una vareta. ¿Ven? Aquí me va a quedar siempre la unión en esta parte. Por lo general esta yo la llevo para el lado de la espalda. Entonces no les va a quedar, no se les va a notar la cicatriz que siempre tenemos en la costura en la unión, mejor dicho, del tejido crochet, ¿no? Entonces, para disimular un poquito esa cicatriz que queda, para no colocarla así en el centro o en alguna otra parte, lo vamos a ir haciendo la unión en esta parte, ¿sí? Donde están estas B. Entonces, trabajamos esta segunda hilera realizando una vareta en cada uno de los puntos. En este caso, comenzamos aquí en esta vareta, ven, de la B que estamos formando. No se olviden porque esta vareta queda un poquito escondida a veces
y puede ser que la salten sin querer. Así que recuerden siempre trabajar primero aquí. Bueno, tomamos hebra y realizamos la primera vareta. A continuación trabajamos en la cadena de separación de la vuelta anterior, envolviendo esa cadena, ¿sí? Y en cada una de las varetas trabajamos normalmente otra vareta, ¿sí? Aquí recuerden así, envolviendo y aquí picando. Bueno, así toda la vuelta hasta llegar. Ahora les voy a mostrar cómo trabajar aquí, ¿ven? En las B. Acá llegué a la parte de la B y lo que hago es trabajar una vareta en la primera vareta y en el espacio cadena voy a realizar otra B, ¿sí? La misma B que hicimos aquí, vamos a hacerla acá. Picamos envolviendo, tomamos hebra y hacemos una vareta, una cadena y en el mismo espacio otra vareta, ¿sí? De esta manera vamos a trabajar todas las esquinas, ¿sí? Menos la primera, que bueno, que es donde vamos a comenzar las vueltas, que las hacemos con cadena, pero el resto se va a trabajar siempre así, aquí, aquí y en la última, ¿sí? Y en los demás solo varetas. Aquí ya terminé esta segunda vuelta de varetas y voy a comenzar la tercera. La tercera va a ser igual que la primera, bien, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a introducir la aguja en este espacio, hacemos un punto deslizado, levantamos cadenas, ¿sí? 3 para mi primer vareta y una más de separación, giro y voy a realizar una vareta en ese mismo espacio, ¿sí? De esta manera tengo mi primera esquina, ¿sí? A continuación entonces vamos a trabajar igual que la primera vuelta. Hacemos una cadena, dejamos una, en este caso son varetas, una vareta sin tejer, que sería la que corresponde aquí a esta esquinita, en la B. Esta no la tejemos y aquí picamos y hacemos una vareta. Una cadena, dejamos una vareta sin tejer y en la siguiente otra vareta. Y repetimos. Aquí estoy en la esquinita. Lo que voy a hacer es, miren, quiero que vean este detalle. Esta cadena que queda aquí, ¿sí? Después de la vareta hacemos una cadena, va a corresponder a esta vareta que no la vamos a trabajar, ¿sí? Ya acá estamos en la B, ¿ven? Esta vareta no la trabajamos, solo no se olviden de hacer esta cadena, ¿sí? Por favor, porque si no ahí van a tener un punto menos. Luego tomo la lazada y voy a realizar nuestra B nuevamente, ¿sí? Entonces hacemos una vareta, una cadena y otra vareta en el mismo espacio. Bien, ¿ven cómo va quedando? Bueno, tengan en cuenta este detalle, ¿sí? Porfis, porque si no, ya les digo, les se va a ir quedando un punto menos y luego cuando tengan que seguir haciendo este punto calado, no les van a dar las cuentas, no le van a dar los números, les va a faltar puntos, ¿sí? Bueno, seguimos. Cadena, no se olviden, cadena, dejamos esta vareta sin tejer y seguimos con nuestro punto. Bueno, esto lo vamos a repetir hasta lograr la medida de canesú deseada. Sí, yo ahora les voy a mostrar qué medida logré yo. Así que recuerden, una hilera calada, otra hilera plena de varetas. Una calada, una plena de varetas. Así hasta llegar a lograr la medida del canesú. Aquí les voy a mostrar en escala real,
¿sí? ¿Cuánto mide la sisa? Bien. ¿Cómo la voy a tomar? Voy a seguir esta línea que formamos con las B, que separan la manga del cuerpo. Y voy a ir de ese extremo hasta el cuello, ¿sí? Siempre siguiendo esa línea. Y voy a medir cuánto tengo de sisa en total, incluyendo el cuello. Bien. Esa medida la tienen que trasladar al cuerpo al que van a realizar el suéter. O si ya tomaron las medidas de cuánto tienen de sisa, bueno, de esa manera corroboran que ya hayan logrado la medida deseada del canezo, ¿sí? Bueno, como les mostré, en el mío tenemos 24, creo, si no me equivoco. Sí, 24 centímetros, ¿sí? Recuerden que esto estoy trabajando entre un talle L, XL también puede ser, dependiendo del cuerpo, ¿no? Y cómo quieren que les quede el suéter, si quieren que le quede ajustadito o holgado, ¿sí? Bueno, este ya está un poquito más adelantado porque después les quiero mostrar los otros pasos. Pero bueno, volvemos aquí a nuestra muestra pequeñita. Y bueno, en este caso, bueno, como es más pequeñito, hice solamente 4 vueltas en total, ¿sí? 2 de varetas y 3 de puntos calados. Bueno, para que les resulte más fácil trabajar esta parte, les recomiendo terminar el canesú siempre con una vuelta de punto calado. Bien, bueno, estamos aquí donde comenzamos siempre y lo que vamos a hacer es separar, ya empezar a trabajar el cuerpo, ¿sí? Y dejar las mangas para después. Entonces, vamos a trabajar aquí la parte del cuerpo. Primero que nada, recuerden que como siempre terminamos y tenemos que girar el tejido. Eso lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? De un lado y del otro. Entonces, yo aquí voy a separar, ¿ven? A ver, acá tenemos. Estas serían las mangas, ¿ven? Las manguitas. Y este sería el delantero y la espalda. Aquí, en estas dos son los donde voy a trabajar. Entonces yo terminé acá. En esta B. Esta vareta que tenemos acá corresponde ya al lado del cuerpo. Y esta otra vareta va a corresponder al lado de la manga. Entonces, en esta, que es la del cuerpo, voy a empezar a trabajar. Sin hacer ningún punto deslizado, sin nada, voy a comenzar a realizar 2 o 3, según como vengan trabajando, cadenas para formar la vareta, ¿sí? Esta es nuestra primer vareta. Voy a girar el tejido y voy a empezar a trabajar entonces varetas, todo en donde corresponde el cuerpo. Cuando llego aquí al otro vértice donde comienza la manga, ahí voy a dar un stop y les voy a mostrar cómo seguimos, ¿sí? Bueno, aquí, entonces, varetas envolviendo en la cadena y aquí en la vareta como corresponde. Bien, entonces como les dije, varetas hasta llegar a la otra B. Llegué a esta parte y lo que voy a hacer es trabajar la primera vareta con la que me encuentro en esta esquina, ven, en esta B voy a trabajar la primera vareta, ¿sí? Que corresponde al cuerpo. Como les dije, la otra ya corresponde a la parte de la manga. Ahora lo que voy a hacer es colocar una vareta más dentro de este espacio, ¿sí? Donde está la cadena, voy a colocar una vareta más para que no me quede ese huequito en la sisa. Bien, bueno. Y ahora, esto mismo lo voy a hacer, lo voy a repetir de este lado, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a un detalle. Quizás ustedes con este canesú ya logren el contorno que desean de cuerpo. Bien. Bueno, aquí le voy a tomar una medida que es proporcional a esta muestra, ¿no? Bueno, por ejemplo, si ustedes ya toman así, ¿ven? De un lado hasta el otro, ¿sí? De las varetas que acaban de realizar. Esta sería la mitad
del contorno total. Si ustedes ya ven que lograron el contorno deseado, en mi caso hice en total aproximadamente 55 centímetros, ¿sí? 55 centímetros. Por lo tanto, si ustedes ya llegaron a esa mitad del contorno, listo, ya está, la prenda está perfecta. Pero si no llegan, o sea, ustedes ya lograron la medida del canesú deseado, pero no llegan al contorno que querían, entonces en este momento lo que pueden hacer es agregar cadenas en esta parte. Miren, llegamos aquí, acá, esta sería la sisa. Entonces, en este costadito, lo que hago es agregar cadenas. Siempre pares, ¿sí? Porque después no se olviden que tenemos que seguir trabajando este punto calado. Entonces necesitamos que sea par para lograr la cadena y la vareta, ¿sí? Entonces, en este caso podemos agregar 2 cadenas o agregar 4. Bien, dependiendo a la medida que tengan que llegar, ¿sí? Yo voy a agregar solo 2. Y una vez que agregaron entonces las cadenas deseadas, me voy a ir a la otra esquina, ¿ven? Dejando la manga sin trabajar. Esto sería la manga. No la voy a trabajar aún y voy a saltar directamente a la otra vez. Y en ese espacio voy a realizar una vareta, ¿sí? En el espacio, ¿ven? En este espacio que se formó en la cadena de la B voy a realizar una vareta, ¿ven? De esta manera me queda formada la sisa. Miren, también tengan en cuenta que lo que agregan para el contorno también se les va a agregar al contorno de la manga, ¿sí? Ven que se va a formar esta circunferencia. Así que también tienen que tener en cuenta cuánto agregan aquí para que la manga tampoco se haga extremadamente ancha. Si ustedes lo quieren así, bueno, genial. Y si no, bueno, agreguen un poquito menos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a seguir trabajando. Una vez que ya unimos y formamos la sisa, vamos a seguir trabajando. Aquí, ven, teníamos la B, hicimos una vareta en el centro donde está la cadena y ahora hacemos otra vareta en esta vareta. Así que corresponde al cuerpo. Como les dije anteriormente, tenemos esta B. Tenemos una vareta que corresponde al cuerpo y la otra vareta va a corresponder a la manga. Bien, seguimos entonces trabajando varetas. Bueno, ya realicé entonces todas las varetas que corresponden a este lado, ¿sí? Que sería en este caso la delantera. Bueno, llegué aquí a la otra intersección de la manga y el cuerpo. Sí, y lo que voy a hacer aquí, voy a sacar esta marca que puse para mostrarles, es entonces dividir una vareta para la manga y la otra vareta para el cuerpo, ¿sí? Como veníamos haciendo. Así que esta vareta la voy a trabajar. Y aquí entonces lo que voy a hacer es agregar la misma cantidad de cadenas que agregué en la otra sisa. En este caso agregué 2. Entonces aquí hago 1, 2 cadenas y ya me voy a encontrar con el comienzo de esta vuelta, ¿ven? Aquí donde habíamos comenzado. Entonces acá simplemente lo que voy a hacer es esto. Primero, voy a trabajar una vareta más. ¿Por qué? Porque acá en esta B no habíamos hecho la vareta que va aquí dentro, ¿sí? Cuando comenzamos a trabajar acá en esta vareta y nos faltó aquí. Si no, nos va a faltar un punto. Entonces acá trabajo una vareta ahí en el centro. Y ahora sí, con punto deslizado, cierro mi vuelta. ¿Estamos? Hasta ahí llegamos. Bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos y cómo trabajamos en esta parte, ¿sí? Comenzamos entonces nuevamente con 3 cadenas. Giramos y vamos a trabajar. Aquí tenemos todas varetas, menos acá donde tenemos las cadenas. Entonces, esta
vareta no la voy a contar, aquí la voy a saltar y voy a hacer una cadena de separación, ¿sí? Vamos a empezar a hacer el punto calado. Luego aquí recuerden que tenemos dos cadenas, ¿sí? Que agregamos. Así que vamos a picar en una acá, sí vamos a picar, ¿sí? No vamos a hacer envolvente porque después tenemos que trabajar acá la manga y se nos va a quedar, va a ser dificultoso donde colocar la aguja, ¿sí? Entonces vamos a introducir la aguja en la cadena y vamos a hacer la vareta. Bien, ahí ya tenemos nuestro primer caladito. Hacemos una cadena, saltamos aquí, dejamos esta cadena sin trabajar y picamos en la vareta. Cadena, saltamos esta vareta y picamos en la siguiente. Bueno, esto muy fácil toda la vuelta. Lo mismo que hacemos de este lado, lo hacemos en la otra sisa. Llegué al final de la vuelta y lo que hice fue cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena, ¿sí? Bueno, de esta manera miren cómo se va formando ya el cuerpo. ¿Ven? Aquí y se va a ir formando el cuerpito. Ahora es repetitivo, ¿sí? Hacemos 2 cadenas o 3, como vengan trabajando las varetas, giran y ahora correspondería hacer toda la vuelta de varetas. De esta manera vamos a ir trabajando hasta llegar al largo deseado de la prenda. Aquí ya tengo entonces ya realizada todas las vueltas hasta llegar al largo de mi prenda, ¿sí? Así les quedaría, miren. La manga que todavía no trabajamos y la prenda con su largo. Yo hice este suéter cortito, ¿sí? Porque quería, por el diseño que realicé, que sea cortito. Obviamente ustedes pueden realizar la medida que quieran, ¿sí? Les voy a mostrar igual cuánto mide este. Miren, las medidas siempre se toman, miren, desde aquí, desde el hombro al largo, ¿sí? En total tiene 48 centímetros. Es cortito, ¿sí? Por lo general un suéter para la talla L, XL es aproximadamente 60 centímetros. Un suéter común. Pasando, llegando a la cadera, ¿sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta que yo en este caso hice un diseño cortito. Bueno, ahora les voy a mostrar un detalle que hice en el borde, ¿sí? Que como verán, ven que parece una puntillita. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se hace. Lo ideal es que terminen con una vuelta de varetas, ¿sí? Como ven acá, que la última hilera sea una fila de varetas. Y lo que voy a hacer, acá yo ya lo tenía un poquito trabajado, es realizar un medio punto en una de las varetas. Luego realizo 3 cadenas y voy a dejar una vareta sin trabajar y en la siguiente voy a hacer otro medio punto. Repito, 3 cadenas, dejo una vareta sin trabajar, en la siguiente hago un medio punto. 3 cadenas, un medio punto. ¿Sí? Eso es simplemente el punto, ¿sí? ¿Ven cómo queda? Bueno, este detalle lo vamos a hacer tanto aquí en este borde como en el borde de las mangas, ¿sí? Vamos a trabajar entonces ahora la manga. Bien, aquí me encuentro con la sisa, ¿ven? Este círculo que formamos cuando ya tenemos el cuerpo listo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar material y vamos a comenzar a trabajar aquí en la parte de la sisa, bien, en la parte del bajo manga, mejor dicho. Entonces ahí lo que vamos a hacer es picar en el medio, en lo posible. Vamos a hacer un nudito, así queda más firme el hilado. Y vamos a comenzar como siempre con 2 cadenas en este caso, ¿sí? Porque vamos
luego hacer una disminución. Entonces, una vez que tenemos estas 2 cadenas, vamos a trabajar toda la hilera de varetas, ¿sí? Porque recuerden que habíamos terminado la última con calado, con el punto calado. En esta parte nos vamos a encontrar primero que nada con estas varetas horizontales. Aquí lo que voy a hacer es envolver la vareta y trabajar 2 varetas en ese espacio, ¿sí? Acá ya tenemos una y vamos a trabajar otra más. Esperen que pique mal. Así, envolviendo. Entonces ahí ya tengo 2 varetas. Luego me voy a encontrar ya con las varetas y las cadenas propias de la vuelta anterior. Entonces, en cada una vamos a hacer una vareta. Así de simple. Aquí picamos y hacemos. Esta es la primera con la que comenzamos, entonces por eso está trabada. Ahí hacemos una, otra vareta en el espacio cadena, otra vareta sobre la otra vareta y otra en la cadena. Así voy a hacer toda la vuelta. Terminé la vuelta toda de varetas y ahora lo que voy a hacer es comenzar con la hilera de la vuelta de punto calado, ¿sí? Entonces hago 3 cadenas, giro para trabajar del lado contrario y lo que voy a hacer es saltar una vareta y picar en la siguiente. Cadena, dejo una vareta sin trabajar y en la siguiente otra vareta. Así toda la vuelta. Puede pasar que le sobre o le falte algún punto para realizar el calado. ¿Sí? No se hagan problema porque puede ser porque según cómo hayan montado los puntos aquí en la sisa, puede pasar que no les quede correctamente ubicado, ¿no? Cada uno de los para realizar el punto calado. Así que ahora les voy a mostrar cómo pueden hacer si es que les sobra algún punto o les falla. Llegué aquí al final, ¿ven? De la vuelta. ¿Y qué pasa? Aquí, en mi caso, me queda una vareta sin trabajar. Entonces puedo hacer una cadena y cierro. Bien. Si a ustedes no le quedó, ¿sí? Porque no pasa nada, ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es ponerle que terminamos acá. Cerramos sin hacer cadena, ¿sí? Porque si no le vamos a agregar. ¿Y qué pasa? Cuando hagamos la siguiente vuelta, podemos hacer otra disminución y ahí emparejamos, ¿sí? Para que les quede siempre par para este punto. Si no, no hay problema. Van a ir sacando y hacen la fila de varetas y la fila calada siempre se les va a juntar 2 varetitas en la parte de abajo del bajo manga, así que no se va a notar, ¿sí? No se preocupen, no pasa nada. Bueno, una vez que terminaron, entonces levantamos nuevamente. En este caso vamos a levantar 2 cadenas. Giro mi trabajo y voy a hacer toda una hilera de varetas. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un par de disminuciones, como hicimos en la anterior. ¿Por qué? Porque si no la manga me va a quedar muy ancha. En mi caso no quiero que quede tan ancha, quiero lograr una medida un poco más chica. Si a ustedes les gusta, les parece cómoda el ancho que les quedó naturalmente cuando formaron la sisa, simplemente tejen en forma repetitiva una hilera y la otra. Una de varetas, una de calada, girando y listo, hasta lograr el largo deseado de la manga. Si quieren hacer disminuciones, les recomiendo que las disminuciones las realicen cuando hacen las hileras de varetas. Cuando hacen la hilera de varetas, realizan una disminución, como hicimos aquí, en el final, ¿sí? Siempre les va a quedar aquí en el bajo manga. Lo que hacemos es
las cadenas donde las que realizamos para comenzar la vuelta, las vamos a ignorar y van a picar directamente en la primer vareta, ¿sí? De esta manera se realiza la disminución. Este no va a contar más y ahí tenemos hecho una disminución, ¿sí? Es súper fácil. Por lo general, como hacemos disminuciones en otros proyectos, ¿sí? Bueno, entonces, les dejo a su criterio si quieren realizar disminuciones o no, dependiendo del ancho que quieran de manga, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente repetir estas hileras hasta llegar al largo deseado de la manga. De este lado, miren, yo tengo ya terminada una, me falta la otra. ¿Ven? Yo aquí hice una disminución en la primera hilera de varetas que hicimos acá. ¿Ven? Luego hice otra disminución aquí, otra aquí y otra aquí. En total hice 4 disminuciones. Al hacerlas así, alternando, ven que no se nota para nada la disminución, no es que queda una forma y luego, no sé, como vértices o se forma algún defecto. No, para nada, ven que no se nota a simple vista que esto se va tomando un punto en cada una de las hileras, ¿sí? Bueno, miren. Mi manga también es cortita porque, bueno, si me verán en alguna de las fotos, yo soy chiquita de cuerpo, ¿sí? Mido 1,50, soy muy pequeña. Entonces, tanto mis brazos como mi torso es pequeño, es cortito. Así que, en este caso, ven, realicé esta manga. Les voy a pasar igual la medida por si la quieren tener en cuenta, pero bueno, eso es... por favor, tómense las medidas o tómenle las medidas a quien quieran, para quien quieran tejerle el suéter. En total, con el cuello incluido, tengo 56 centímetros. Con cuello incluido, Ojo, no solo la manga. El hombro y el cuello está incluido en esta medida. ¿Sí? Medí desde aquí, ¿ven? Desde el cuello hasta el puño. Y como les dije, en el puño también voy a realizar el mismo detalle del punto este de cadenas que hicimos en la base del cuerpo, ¿sí? Lo mismo van a hacer acá. Bueno, yo ahora les voy a mostrar uno terminado. Y tienen la opción, si quieren hacer el detalle de voladitos o si quieren dejarlo simplemente así, como está, que también queda muy bonito. Ahora se los voy a mostrar. Bueno, así quedaría entonces terminado nuestro suéter. Como pueden ver acá el cuellito como queda, divino. El punto, sí, que utilizamos, esta combinación de varetas y varetas formando un calado. Aquí pueden ver la manga y este borde que hicimos, que a su vez genera como una especie de, como que abre un poquito el tema del puño, ¿no? Y también le da como un efecto, ¿sí? Un poquito así como una ondita. ¿Ven? Qué bonito que queda, si lo pueden ver así. Así que bueno, nada, esto es muy simple. Está bueno realizar este tipo de tejidos top down porque no tiene costuras. Ustedes vieron cómo lo fuimos confeccionando, súper fácil. Y la única costura que va a tener es esta, ¿ven? Que aquí la dejé. Es cerrar este cuello, ¿sí? Recuerdan cómo lo habíamos hecho y lo habíamos dejado así. Y lo pueden cerrar con la costura que ustedes quieran, ¿sí? Cualquier costura es válida. Yo voy a hacer una costura simple uniendo estos dos y ustedes lo pueden hacer como prefieran, ¿sí? Con aguja, pueden haciendo una unión con el mismo crochet o con aguja lanera. Bien, bueno, otro detalle que le quiero comentar es que el suéter lo pueden dejar tranquilamente así, que queda hermoso, ¿no? Ven ustedes el detalle, súper simple, un básico, le quedaría muy
lindo. Pero bueno, yo le quise agregar un plus a este diseño, que es realizar unos voladitos en este sector, ¿sí? De paso les voy a enseñar cómo realizarlo y ustedes lo pueden aplicar ese volado a otros tipos de prendas que quieran confeccionar. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo realizamos esos voladitos. Bueno, vamos a comenzar. Estoy acá ubicada en el lateral, en la parte de arriba de la manga, ¿sí? Miren. ¿Ven? En esta parte es donde vamos a trabajar. Exactamente vamos a utilizar las filas de vareta, ¿sí? En este sector es donde vamos a realizar el volado a elección de ustedes. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es con qué material van a utilizar, van a realizar, digamos, el volado. En realidad con qué color, ¿no? Porque pueden utilizar el mismo material, el mismo tono, o pueden utilizar otro color, ¿sí? Jugársela con un color más contrastante o uno muy similar como es este, que es un rosa palo, ¿sí? Yo estoy utilizando un vainilla, ¿ven? Es un amarillito claro. Y voy a trabajar los volados con este rosa palo. Bueno, para empezar vamos a tomar el material, nos vamos a ubicar aquí, ven, a continuación de la B, ven, de la primer B, vamos a tomar esta primer vareta del lado del derecho de la prenda. Vamos a tomar entonces material y vamos a realizar, para comenzar, cadenas, ¿sí? Como hacemos siempre. Si quieren acá pueden trabar, miren, para más seguridad vamos a trabar un poquito acá la hebra. Así, bueno. Y vamos a empezar a trabajar entonces con 2 cadenitas. Y dentro de esa vareta, quiero que vean bien dónde ubiqué. Miren, dónde ubiqué. ¿Ven? Para comenzar a trabajar. Es en esta vareta, ¿sí? La que continúa de la B que separa la manga con el cuerpo. Me ubico de esta manera y empiezo a trabajar. Entonces, 2 cadenas. En la misma vareta, envolviendo, voy a hacer otra vareta. Y en la misma, otra vareta más. ¿Sí? Acá pueden elegir si quieren hacer 3 varetas o 4, según como quieran que les quede el volado. Yo lo voy a hacer con 3. Les voy a mostrar cómo va quedando con 3. Entonces tenemos 3 varetitas de este lado. Giro mi tejido y voy a trabajar en la vareta siguiente, ¿sí? A ver si se entiende. Estamos trabajando en este sentido con la vareta así. ¿Ven? Lo que hago es girar mi tejido al lado contrario, siempre del lado del derecho estamos trabajando, ¿sí? Y tomar la otra vareta haciendo exactamente lo mismo. En este caso vamos a tomar la vareta y vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Luego voy a hacer lo mismo. Voy a girar para el lado contrario y voy a volver a tomar en el mismo sentido que tenía esta. Me voy a quedar acá, ¿ven? La siguiente vareta. Y voy a trabajar aquí, entonces, 3 varetas más. Esto lo voy a ir repitiendo hasta llegar a el otro, o sea, cubrir toda la manga, ¿sí? Ahora giro otra vez y vuelvo a trabajar sobre esta vareta. Este es el sentido de todo el voladito, ¿ven? Entonces se va formando de esta manera, miren. ¿Ven cómo queda? Este es el sentido que tienen que ir dando. Primero así, después así, después así, después así, ¿sí? Ese es el sentido que les muestra acá el volado. Entonces vamos a ir así tomando todas las varetas, ¿sí? Hasta llegar antes a la última vareta antes de la B. Antes de esta B llegamos a esta vareta haciendo este volado. Ese volado lo pueden realizar en todas las líneas de varetas que tienen en la manga. Lo pueden hacer solo un par o pueden llegar hasta la sisa,
Bueno, aquí tenemos entonces ya la prenda lista. Ven cómo quedaron los voladitos. En este caso lo que realicé, como verán, es una fila de un tono y la otra hilera del tono que utilicé para la prenda, ¿sí? Me gustaba cómo quedaba y bueno, decidí realizar así el diseño. Obviamente que en esta instancia es donde más se puede jugar y utilizar distintos tonos, o si no, hacerlo con el tono base. Ven como hice yo todas las niñitas y va a quedar una textura también súper agradable, ¿sí? Así que bueno, nada, a jugar, a mezclar, a probar. Aquí les muestro cómo queda bien el cuellito trabajado así con este punto elástico, queda muy bonito, muy prolijo. Bueno, aquí todo el punto calado, vareta, las manguitas con el detalle en el borde, el mismo que tenemos en la base del cuerpo. Así que bueno, espero que les guste. Cualquier duda que tengan pueden escribirme en comentarios, que contesto lo más pronto posible. Y que me sigan acompañando en próximos tutoriales. No olviden suscribirse para no perderse ninguno de los nuevos videos que voy a estar compartiendo en este canal. Así que bueno, un beso grande, muchas gracias y nos vemos prontito.